Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de Bar TV Podcast. Hoy con el honor de tener al hombre que tenemos acá en pantalla, que ya ustedes pueden ver, que no hace falta mucha presentación para él, una gran figura del fútbol nacional como lo es Richard Páez Monzón y bueno, gloria de nuestra selección nacional y actualmente entrenador de Mineros de Guayana. Profe, antes de comenzar la entrevista, saludarlo y agradecerle de entrada el haber aceptado la entrevista acá en Bar TV. ¿Cómo está por allá? Gracias Adrián, José Luis, Kevin, que debe estar por entrar al Sí, bar podcast. sí, la señal del internet le está jugando una mala pasada. Bueno, lo importante es que por esta oportunidad vale la pena y hablar del fútbol venezolano mucho más. Sí, profe, lamentablemente yo se lo comentaba a los chicos tras cámara que cuando hablamos de fútbol nacional hace rato que dejamos de hablar de fútbol precisamente. No sé si comparte conmigo esa idea de que no nos enfocamos tanto en lo que pasa dentro de la cancha, evidentemente culpa también de la pandemia y la paralización del fútbol a nivel mundial, pero da la sensación de que cada vez que queremos tocar el tema de fútbol nacional es por alguna novela, por algún problema, algún conflicto, y hoy lo tenemos acá y lamentablemente no es para aprovecharlo de tantas vivencias que ha tenido usted al frente de la selección, al frente de los equipos que ha dirigido, tanto en Venezuela como en el exterior, sino que lo tenemos acá para saber su opinión sobre esto que está sucediendo, ¿no? De las posturas que tiene tanto la Federación Venezolana de Fútbol como al parecer el recomienzo de la liga o de la temporada que en principio ya se había paralizado por culpa del coronavirus y que, bueno, hay ahora dos propuestas sobre la mesa y antes de entrar en materia quería saber cuál es su opinión al respecto de esto, si tiene alguna postura, alguna ya formada sobre las dos propuestas que están en la mesa. Bueno, es que Venezuela, como siempre, ¿no? Dando ejemplos de cosas atípicas. Realmente el hecho ya inédito del mundo de estar paralizado el fútbol a nivel universal y en este caso de nuestro campeonato del fútbol venezolano, pues evidentemente no teníamos precedente histórico y de esa manera con tanto tiempo de para, pues mucho más. Entonces, al ver que no había ninguna posición, porque también hay que reconocer que no se podía asumir una fecha precisa para iniciar el torneo, no había una posibilidad real de decir hasta cuándo iba a terminar esta pandemia, y es por eso que transitó prácticamente 3 meses con un silencio desde el punto de vista direccional. Pero ya cuando comienza a moverse la obligación de hacer fútbol, y en ese caso por las eliminatorias suramericanas, porque comienza Europa a jugar, pues las ligas en el continente suramericano comienzan a ver cuándo se puede abrir la compuerta del inicio. Y luego de todo esto, de tanta espera, el primero que da el paso adelante para tomar una decisión por lo menos firme y que yo creo es la sensata, la asumió la Federación Venezolana de Fútbol, porque al dictaminar que el torneo actual a 2 vueltas y después terminar con un octogonal clasificatorio hasta llegar a los 2 finalistas del campeón y subcampeón, por el tiempo, por la por la cantidad de fechas que faltan, indudablemente había que eliminar el torneo anterior como estaba establecido jurídicamente estatutario. Entonces, pareciera que esa era una decisión sensata y que había que comenzar un nuevo torneo porque apenas llevábamos 6 jornadas. Entonces ellos pues lanzaron la propuesta, la ratificaron esta semana con una posición aparentemente para el 1 de septiembre y con dos grupos, con un grupo centro-occidental y un grupo centro-oriental, para evitar la otra pandemia que tenemos aquí en Venezuela, que había que también manejar la pandemia del transporte, de la falta de gasolina, de que no hay luz, de que las condiciones económicas de los equipos, indudablemente esto ha golpeado a todos los equipos, a todas las industrias, a la economía en general del país. Entonces, pareciera que era una idea, por lo menos que se acercaba a la adaptación real de lo que sucede en Venezuela y en el fútbol venezolano. Bueno, nos sorprende una vez más, ya en la primera declaración de la federación
sin tomar en cuenta a la liga fue extraña. Y después respondió la liga con que a ellos no los habían tomado en cuenta y los esperaron hasta un tiempo prudencial. Lo raro es que entre ellos no hayan reunión. Lo raro es que entre los dirigentes del fútbol venezolano no estén comunicados. O sea, la cuarentena no puede ser la excusa para no estar conversando por esta vía, Totalmente. por la vía directa de un teléfono, no sé. Entonces, ahora llega el segundo teatro que hicieron, que después de haber sacado a la federación una propuesta que parecía lo más sensato, se le ocurre, porque fue una ocurrencia lo que hicieron, haber determinado llevar a los equipos todos al estado Carabobo para reunir a todos los grupos, a los 19 equipos que hay hoy en primera división, para hacer un torneo siguiendo la primera vuelta del torneo que ya había empezado y que el campeonato fuese hasta esa primera vuelta. O sea, hacer una primera vuelta y dejar los resultados anteriores. O sea, hacer yo digo ¿cómo que se llama eso? Una recocha. Cuando uno empieza a hablar allá en los Andes que van a jugar un partido ahí sí. entre amigos, vamos a hacer una recocha aquí. No puede ser que el fútbol venezolano sea dirigido por gente que piense de esa manera tan interesada, tan convenientemente y unilateralmente interesada, porque eso no puede ser sino en la mente de los que están de primero en este campeonato. Decir, sí, bueno, nosotros arrancamos y uno, perdón José que meta, que era tu turno para preguntar, pero uno, o sea, no es que quiera pensar mal, pero viendo que el presidente de la Liga Fútbol es el actual puntero del torneo, por ahí se puede prestar a malinterpretaciones que quizás sean ciertas, ¿no? De que, bueno, vamos a aprovechar que estoy puntero en el campeonato y sigamos de la jornada 6. Ahora, lo que sí recalco de usted, profe, lo que dijo es la falta de comunicación que hay entre la federación y la liga, que eso no puede existir. ¿No? Y que han sacado algunas entretelones que son verdaderamente preocupantes, porque que la federación diga que la Liga de Fútbol Venezolano todavía no tiene un registro jurídico basamentado en una elección que tenga soporte legal, ya indica que es una liga híbrida, que no tiene... Buenas, Kevin. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarle. Igual. O sea, que no tiene basamento. Entonces, eso es peor, porque estamos funcionando bajo la tutela de un organismo, de una institución que no tiene basamento legal. Entonces, se complica todo y realmente esperemos que haya una solución por lo menos viable, justa, sensata y equitativa. Profe, bueno, primero que todo, gracias, un honor saludarlo por acá. A ver, recientemente es que están comenzando el tema de las ligas en el mundo, sin embargo se tiene conocimiento de que unas ligas quizás con mayor grado de, vamos a decirlo así, importancia, decidieron incluso suspender sus torneos, caso Holanda, por ejemplo, Países Bajos. ¿Usted cree que realmente están las condiciones, y Francia también, ¿usted cree que realmente están las condiciones dadas en este momento en el país para que nosotros juguemos fútbol o para que en Venezuela se juegue fútbol? Yo soy médico, ¿no? Entonces, como médico puedo hablar con un poquito más de autoridad moral que cualquier otro que esté desempeñando el cargo de técnico o en este sentido. Yo creo que el hecho, hablando de fútbol, indudablemente hemos tenido un parón que ha desentrenado a todos nuestros jugadores. Y para comenzar el torneo no es comenzar y a la semana empezar a jugar. O sea, ni siquiera en 3 semanas, porque no están dadas las condiciones. Esto que tuvimos ahorita de este parón obligado de la pandemia no es igual que cuando los jugadores salen de vacaciones, que termina un campeonato y salimos de vacaciones, porque el jugador disfruta las vacaciones, hace una higiene mental, sale para la playa, otros irán para hacer con la familia lo que realmente uno aprovecha en la vacación. Ahorita están todos en cuarentena, todos encerrados. No hay Tenemos que hacer, el antecedente de Alemania. Claro, Seleccionaron 8 en la pero primera a mí jornada. la gran pregunta que yo me hago, recuerda que en China fue donde comenzó todo. En China comenzó este virus. Y en China fue el primer país que aparentemente resolvió
el problema sanitario de no aumentar el número de contagios. Si creemos en las cifras que nos da China, pero tenemos que creer en algo. O sea, algo nos dio China de ejemplo de que atacó adecuadamente su enfermedad y realmente y nos dio como resultado de que la contuvo. ¿Por qué China, teniendo la capacidad sanitaria, teniendo la experiencia de cómo se maneja el protocolo, teniendo el tiempo suficiente de haber apagado la pandemia, ¿por qué China no ha comenzado el fútbol? Claro. Y comienza Alemania, porque Alemania comienza porque pareciera que es el reto de comenzar, porque económicamente, indudablemente, esto es una necesidad que tenemos todos, de que comience a movilizarse otra vez los países, pero eso lo queremos todos, pero las condiciones están dadas. Venezuela tiene pandemia COVID-19, pandemia gasolina con la crisis Luz, de este país, agua, todo. agua, luz, transporte. ¿Cómo van a ir al entrenamiento mis jugadores? Y yo voy a ir caminando al entrenamiento y regreso caminando porque no hay cómo transportar. O sea, eso es una pandemia. Y la tercera pandemia es el problema de los contratos, que todavía no se ha solucionado el problema contractual a partir de la pospandemia, porque han desarrollado pues algunos adelantos en cuanto a cómo convenir. Y yo creo que hay jugadores que están de acuerdo, pero hay otros jugadores que no están de acuerdo. Hay técnicos que no estamos de acuerdo y hay otros técnicos que a lo mejor están de acuerdo. Entonces, todo eso, yo creo que por eso la fecha más prudente era el 1 de septiembre. Empezar en esa época, 1 de septiembre, pareciera una fecha que realmente se acerca a lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Siendo ahora como médico, que la curva que antes se comportaba en forma lineal, se comportó 3 meses de una manera extraña en Venezuela de forma lineal. Normalmente en los otros países, de la curva lineal a la curva exponencial de contagio se pasaba en 1 mes y medio. O sea, comenzaban a entrar los contagios importados y al mes y medio, hermano, eso era una razón de contagio natural. Y mucho más con este virus que es tan agresivo en forma contagiosa. Entonces, aquí duró 3 meses para comenzar a dar estos números que hoy, hace 3 días, comenzaron a elevarse. Ahora que va a comenzar a elevarse la curva, vamos a tener la oportunidad de abrir, como dice esta gente en estos que conducen allá en Miraflores, dice, no, vamos a dar un relax, Sí, una flexibilidad. No, eso parece una locura. Parece, o sea, no lo es. Eso no es una decisión de gente de higiene sanitaria. Eso parece una decisión política, como siempre, pero hoy la política en este caso no va. Hoy lo que prevalece es la prioridad de la salud y los que deben determinar esa situación con la responsabilidad de que significa las consecuencias de asumir eso son el Ministerio de Sanidad de este país y los médicos que están al frente de estas decisiones. Kevin, ¿cómo andas? ¿Cómo les va, muchachos? Profe, un gusto saludarle y tenerlo acá en Bar TV. Profesor, ¿el fútbol venezolano está preparado para volver pospandemia? Si le dicen a los equipos que tienen que volver a final de julio, principio de agosto. Bueno, yo creo que hoy, si me preguntan, indudablemente no están preparados. Hoy. La pregunta me las hace hoy. Si a lo mejor yo proponía, si se comienza el 1 de septiembre, se debería aprovechar desde ahora hasta el 15 de julio, preparar desde el punto de vista de infraestructura, de recursos humanos y de recursos de todo el gasto que va a invertir en el protocolo sanitario. Porque aquí hay que tener mascarillas diarias, hay que tener cuestiones de la vacuna PCR y la rápida, tienen que estar cumpliendo con una forma, yo digo, de prevención constante en todos los administradores o todos los empleados que van a trabajar en los equipos de fútbol. O sea, esto no, si nosotros que hemos trabajado en los hospitales, y uno lo sabe que hoy el componente más vulnerable de contagiarse son los médicos y las enfermeras, a pesar de que tienen probablemente la mejor calidad de prevención por el conocimiento y a lo mejor por el instrumental.
No sé si en Venezuela lo hay, no sé. Yo, no, yo dudo todavía ver el mismo disfraz de astronauta en todo lo, como lo hemos visto en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en esos países desarrollados. No sé aquí en Sudamérica si eso es De así. hecho, Entonces, lo que me preocupa aquí en Venezuela es eso, que vayamos a comenzar y que no se cumplan con esos requisitos adecuadamente y comencemos a caer como golondrinas uno por uno y que, como yo le decía a un directivo, ¿qué pasa si cuando estemos entrenando? Porque primero vamos a tener que hacer un protocolo para entrenar, primero individual, a la semana por pareja, después la tercera semana por sextetos o líneas, y después en la cuarta semana es que comenzaría a hacer el trabajo en grupal. Supongamos que vamos bien, que no hemos tenido problemas, pero en el cuarta semana, cuando estamos todos trabajando grupal, aparece un contagio y estamos todos trabajando en ese momento. ¿Qué Tienen pasa que, con ese sí, equipo? tiene Se que daña aislarlo. todo el trabajo que se había hecho. sí, Claro, tienen que entrar en cuarentena todos. Claro. de hecho, Entonces se profe, para el equipo. es innegable, perdón, que estamos o que Venezuela es un país en donde hay carencias de insumos de todo tipo. Profe, permítame agarrar nuevamente lo que dijo hace rato. Hay una palabra que dijo que es muy importante, solvencia. En el comunicado que dio la federación, ellos exigían estar absolutamente solventes, todos los equipos del fútbol nacional con determinados puntos, ¿no? Inscripciones en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Todo eso va de la mano directamente con un comunicado que soltó hoy el Portuguesa Fútbol Club, en donde le exigían el pago a los directivos desde, si mal no recuerdo, desde el mes de febrero. De hecho, también salió un comunicado de Giancarlo Maldonado, donde decía que el Táchira todavía le debía plata. De hace un año le debe plata a Giancarlo. Sí. Desde hace un año le deben plata. ¿Usted cree realmente que hay esa posibilidad? Hablando de que ahora estamos post pandemia, ¿de verdad los clubes están en la Es que posibilidad de estar con absoluta solvencia? hoy el fútbol mundial ha entrado en una tendencia que es homologar todos los niveles de las competencias de todas las confederaciones. Ese ha sido un propósito de FIFA. Por eso es que aparecieron de hace años, ya vienen hablando de las licencias, licencias de clubes, licencia de los entrenadores que tienen que tener unas características para ser entrenador profesional, licencias. Bueno, si hoy pidieran esa licencia de clubes, les están exigiendo la solvencia en el pago, sí, con los árbitros, el pago con la administración de la Federación Venezolana de Fútbol, la solvencia con ellos mismos, o sea, rascándose todo el mundo para adentro, pero no piden solvencia del pago a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, y al cuerpo técnico de los equipos. Ahí nadie pide solvencia. No, eso es lo que yo digo, por eso es que cuando a mí me decían que yo vi hoy eso es una mamarrachada, me perdonan la palabra, pero es una mamarrachada la propuesta de la Liga Fútbol de llevarnos a todos los equipos a un solo sitio para llevar todas las posibilidades de contagio a todos los equipos del fútbol profesional. Y entonces hacer eso, y yo decía, pero a nadie se le ocurrió pedir que fuese también como obligación para empezar el torneo y de darle a la licencia de clubes que tengan solvencia de los jugadores y de los cuerpos técnicos que están participando en el fútbol profesional. O sea, eso es una verdadera solvencia. Eso sí es garantía de que son equipos que tienen capacidad para responder a las exigencias que hoy exige el fútbol profesional. Y verán que de esa manera es que seamos equitativos con todas las medidas. A mí me gusta escucharlo, profe, porque si bien, o sea, porque no tiene pelos en la lengua para hablar y eso es una de las cosas que en el fútbol venezolano lamentablemente carecen muchas personas. Y bueno, he sabido que obviamente usted tiene discrepancias con la federación, con la junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, que evidentemente, bueno, todo el tema que ya sabemos de su candidatura primero a la federación, luego se retiró, lo que ya sabemos, el manejo actual que tiene el fútbol nacional. Pero da la casualidad que en esta vez, y corríjame si me equivoco, estás un poco más de acuerdo con lo que plantea la federación que lo que planteó la liga, ¿no?
Y eso es lo lindo, ¿no? Que quizás no está de acuerdo en muchas cosas con la federación, pero en esto parece más sensato. Pero por favor, yo no estoy con los nombres y apellidos que tienen hoy la federación. Yo estoy a favor o en contra, porque uno tiene que opinar. O sea, uno va, sí, nos llevan para Carabobo, sí, y vamos todos como borregos. Yo no soy borrego, mano. No he sido nunca borrego. A mí me tienen que convencer. Y cuando estoy convencido por razones reales, yo acepto. Puedo aceptar cuando la mayoría decide y dice que sí, bueno. Lamentablemente se puede uno aceptar esa situación. Yo estoy de acuerdo, es con la sensatez. Yo creo que hoy esa declaración que dio la Federación Venezolana de Fútbol es lo más sensato que se acerca a lo que necesita el fútbol venezolano y en el país que estamos. Poner a hacer un campeonato con los 19 equipos en este momento no se puede, no se puede. Hacer esos tránsitos de aquí de Minero hasta Táchira no nos da. No se puede. Entonces, hacer un campeonato dividido, yo hasta pensaba, podía haberse hecho hasta en 4 grupos para darle mayor capacidad de menor movilización. Y a lo mejor los que se clasifican a hacer un nuevo torneo ahí, hacer una clasificación de esos 8 y hacer ahí una sola vuelta, todos contra todos y finalizar para ver si los tiempos, la fecha, habría que sacar la cuenta con las fechas posibles, empezando el 1 de septiembre. Todo esto yo lo estoy imaginando al 1 de septiembre, que es la fecha más real y más adecuada para comenzar de acuerdo a esta pandemia que ahora en Venezuela se comenzó a reactivar. Yo no sé si a lo mejor esto dura como han durado en otros países, que cuando comienza a elevarse la pandemia dura 3 semanas. 3 semanas, máximo 4, la curva exponencial. 3 semanas, máximo 4, hermano, se nos tiene que alejar el 15 de julio y ya tendría que hacerse, como yo diría, la mejor sería eso, de 4 grupos y que cada grupo, 3 grupos de 4 equipos y un grupo de 5, y el que quede primero en esos primeros grupos se van a la disputa del primer lugar y los que quedan segundos en esos grupos pasarían a la Copa Suramericana. Los 4 primeros irían a Libertadores. Esto si el tiempo nos empuja y no se puede comenzar en septiembre, sino tendríamos que, suponte que vaya a empezar a finales de septiembre o a principios de octubre. Porque es que cada vez que pasa, cada día que pasa, cada situación que pasa en Venezuela, la cosa se complica mucho más. Entonces, por eso yo acompaño es a las decisiones correctas. Asumir esa decisión, por lo menos así como critiqué la forma como escogieron al seleccionador nacional, que era el que estaba de moda, el que parecía que sonaba mejor. No, eso no es así. Hoy tengo que decir si es así, Federación. Muy bien, lo han hecho bien. Ahorita tomar esa posición me parece la correcta. Me parece como médico y me parece como técnico que conozco el fútbol venezolano y que no tengo ni siquiera la necesidad de tomar una decisión a favor, en este caso, cuando es una decisión de este tipo de ver cómo es un torneo. Porque esa es la forma, empezar de cero todo y comenzar todos a disputar en las mismas condiciones el torneo que ya está detenido por una causa extraordinaria. Chicos, vamos cerrando, Kevin, la última. Sí, profe, yo le quería preguntar, vemos que hace 20 días sacó un comunicado la liga, después la federación suspendía el torneo sin previo acuerdo entre las dos partes, ahora saca la federación un comunicado, la liga dice que tiene otra propuesta. ¿Qué falta para que se pongan de acuerdo la Liga Fútbol y la federación? Porque uno es el que toma la decisión y el otro como que parece un títere, ¿no? Llamarse por Skype nada para ponerse de acuerdo. No, lo primero que estamos en el 2020, que en el 2020 hay múltiples formas de contacto de diferentes maneras. O sea, la comunicación no estaba en la cuarentena social. Que no entiendan que cuarentena era aislarse y irse a una cueva, uno en la federación y otro en la liga y nadie comunicarse. No, se necesita estar comunicándose, hablando, conversando, proponiendo, argumentando una forma y otra. Tienen no años en cuarentena. No, sí, es que lamentablemente es por eso, porque no entran en razón. No entran en razón, no hay forma de que
que nuestros dirigentes se pongan al nivel vino tinto. O sea, los jugadores y los técnicos en el país los superamos hace rato en el nivel competitivo y gracias a Dios fueron los jugadores los que dieron el primer salto exponencial para ser de categoría mundialista. Los demás, ellos siguen siendo los dirigentes que van aprendiendo aparentemente a punta de golpes, a punta de equivocaciones, cuando deberían estar constantemente, digo, aplicando la tecnología, aplicando la comunicación con otras ligas. Ellos están en contacto con la gente de Brasil, de Argentina, de Chile, de España, de todo el mundo. Con ellos sí se contactan a lo mejor, Claro. con los dirigentes de afuera, pero para hablar de otras cosas, no para hablar de fútbol, es lo lamentable. Profe, bueno, agradecido por estos minutos que nos regaló acá en Bar TV. Para nosotros es un placer haberlo tenido en este espacio. Esperemos que, bueno, en unos meses quizás, por ahí más adelante, podamos hablar nuevamente, pero que sea de fútbol, ¿no? No que sea de este tipo, de fútbol. Claro, que no sea de este tipo de cosas o estas novelas que por lo general pasan día tras día en nuestro fútbol nacional, pero nada, agradecido, profesor Richard, por estos minutos. Saludos a los tres y Dios quiera que te oiga y la federación y la liga se pongan de acuerdo. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias, Éxito. profe. Muchísimas gracias, profe.